con la colaboración de ITEC Psicología y Neurocorp. Bienvenidas a un nuevo episodio de Engrama. Hoy tenemos a José Burgos por aquí, una de las grandes eminencias del análisis de conducta y conocido sobre todo por sus obras en colaboración con Emilio Ribes. Hemos hablado de temas tan interesantes como el futuro de la psicología, sobre por qué no cala lo suficiente el conductismo o por qué no resulta lo suficientemente atractivo, y también, como no, hemos hablado del concepto mente y de que hablar de ello necesariamente no conlleva caer en el dualismo. Aprovecho para deciros que a finales de este mes vamos a realizar un nuevo viaje a Madrid para grabar episodios presenciales que sabemos que os encantan, y estamos a punto ya de cerrar el crowdfunding que abrimos para financiar este viaje. Estamos a nada de conseguir una de las metas que nos habíamos marcado para comprar unos micros y conseguir la mayor calidad de audio posible en estos nuevos episodios, así que si queréis realizar una aportación, una pequeña aportación de último momento, aún estáis a tiempo. Como siempre, seguidnos en redes, que estamos currándonos mucho contenido allí y novedades varias, así que bueno, ir a chequearlo después de esa entrevista y nos vemos. Estamos en un nuevo episodio en Engrama. En esta ocasión tenemos a José Enrique Burgos, psicólogo venezolano, doctorado en neurociencia y comportamiento por la Universidad de Massachusetts, con el cual vamos a hacer un repaso por diferentes puntos abordados en varias de sus ponencias, de artículos. Desde Libertia os presentamos las primeras jornadas de análisis funcional aplicado. El viernes podremos escuchar a María Jesús Frosan Parga. El sábado a Natalia Andrés López e Irene Fernández Pinto. Se llevarán a cabo los días 16 y 17 de septiembre en el Hotel Agumar de Madrid. Apúntate ahora en www.institutolibertia.com. Pero para ir abriendo boca, quería que fueses tú, José, quien nos contara escuetamente quién es, cómo fue para dedicarte a la psicología y, bueno, algunos apuntes que te apetezca reseñar. Sí, claro. Muchas gracias por la invitación. Es un placer y un honor estar aquí con ustedes. Bueno, como bien dijiste, soy psicólogo. Soy licenciado en psicología por la Universidad Católica Andrés Bello, la universidad jesuita de mi país de origen, Venezuela. Y estudié psicología básicamente por seguir los pasos de mi padre, que es psicólogo, todavía está vivo, tiene ya 91 años. Y está en mejor forma física y mental que yo, pero bueno, ese es otro tema. Y pues básicamente me metí en la psicología porque me llamó la atención, me dio curiosidad, y pues descubrí toda una tierra, ¿no? Un mundo muy fascinante, muy exasperante algunas veces, muy peligroso, pero bueno, igual de mucho interés para mí. Ya en esa época, bueno, todavía hoy en día el sistema de la Universidad Católica Andrés Bello es anual, entonces teníamos que tomar como 7 u 8 materias a la vez. Pero muchas de esas materias, siendo una universidad jesuita, sobre todo en aquella época, eran materias filosóficas. Entonces, desde un comienzo tuve una exposición muy fuerte a cuestiones filosóficas, y desde un comienzo pues me fascinaron, ¿no? Y esa fascinación se quedó conmigo y todavía permanece hoy en día. Luego de la licenciatura en psicología, inmediatamente al terminar, empecé una maestría en análisis experimental de la conducta en la Universidad Central de Venezuela, que es la universidad pública de nuestro país, de mi país, Venezuela. La razón de haber tomado esa, o de haberme metido en esa maestría, fue que más o menos como en segundo año de la licenciatura me volví skinneriano, furibundo. Con un alto costo social. La gran mayoría de mis compañeros me detestaban, la gran mayoría de mis profesores me detestaban, pero bueno, y
eso no me detuvo y quise pues profundizar por allí. Entonces me metí en la maestría y como un año en esa maestría me metí en otra maestría en la misma universidad de filosofía de la ciencia. Y allí empecé a cuestionarme más críticamente el conductismo radical, que venía sosteniendo ya desde hacía años. Y me di cuenta de que filosóficamente el conductismo radical es muy deficiente, por lo menos desde la perspectiva de los estudios que estaba iniciando en filosofía de la ciencia, mucho más técnicos, mucho más detallados, mucho más profundos, y eventualmente dejé de ser skinneriano. Y después de esa maestría, me fui a hacer un doctorado a la Universidad de Massachusetts, el doctorado en neurociencia y conducta, bajo la tutela de John Donahoe, con quien me interesó trabajar mucho, sobre todo porque él estaba muy metido en intentos de unificar condicionamiento pavloviano o clásico respondiente, por una parte, y condicionamiento operante o instrumental por otra parte. Ese problema de los dos tipos de condicionamiento me interesó siempre, desde un comienzo, desde la maestría en análisis oriental de la conducta. Considero que todavía es un problema no resuelto en teoría de la conducta en general o en psicología del aprendizaje. Y con él, pues, empecé a trabajar con este modelo de redes neurales artificiales que creo yo logra una solución por lo menos interesante, prometedora. No es la solución final, ciertamente. Bueno, nada lo es, pero es suficientemente prometedora como para o me resultó en esa época, esto fue a principios de los 90, cuando entré de hecho en 1989 fue que entré en ese doctorado. Y desde entonces pues he estado trabajando en ese modelo y pues me ha dado muchas publicaciones, ha mostrado ser muy heurístico, que para mí es algo muy valioso, ¿no? Y mi trabajo científico entonces dentro de la psicología del aprendizaje, en particular dentro de la teoría del condicionamiento, gira en torno a ese modelo, ¿no? A usos de ese modelo para explicar fenómenos de condicionamiento y quizás para predecir, y de hecho hemos visto que el modelo es capaz de hacer algunas predicciones novedosas, ¿no? Que probamos en el laboratorio, etcétera, ¿no? Pero paralelo a eso, o más bien como contexto de eso, está también mi trabajo filosófico, ¿no? De filosofía de la ciencia y filosofía de la mente, específicamente, aplicados o aplicadas a la psicología del aprendizaje, a la ciencia cognitiva. Dentro de las filosofías especiales de la ciencia me interesaba mucho la filosofía de la biología, la filosofía de la psicología y la filosofía de la neurociencia, que es un área mucho más reciente. Y eso es básicamente. Perfecto. Gracias. Ahora haremos un repaso por, bueno, algunas de tus obras, algunos artículos, ponencias, etcétera. Pero sí que quería detenerme en un primer momento en lo que reseñabas al principio, que al final es algo muy común, y es que tú eras conductista skinneriano y eso es detestado, rechazado por gran parte de la sociedad. Quería saber un poco por qué crees que ocurre esto. Bueno, en aquella época la formación en psicología en la Universidad Católica Andrés Bello, y creo que quizás ese puede seguir siendo el caso hoy en día, pero ciertamente lo era en aquella época, era fuertemente ecléctico, que no es lo ideal, ¿no? Pero con una orientación fuertemente mentalista en general, ¿no? Recuerdo haber tomado cursos por ejemplo, de técnicas proyectivas, ¿no? Cursos de psicología de la personalidad, por ejemplo, ¿no? En los cuales pues se le daba mucha importancia a las obras y a las propuestas de
psicólogos como Freud, por ejemplo, autores como Freud, Adler, Maslow. Había una fuerte tendencia también humanista en los cursos de psicología de la orientación, por ejemplo, que tomé. Había profesores pues rogerianos. Roger y Maslow eran pues figuras muy importantes. Entonces, sí había una tendencia, una actitud fuertemente anticonductista por parte tanto de profesores como de estudiantes en esa época. Sí tuve unos pocos amigos cercanos quienes también simpatizaban con el conductismo skinneriano, pero éramos una minoría, ¿no? Dentro de un grupo de 50 estudiantes aproximadamente. Y esa sería mi explicación. Sí, vale. Pues voy a comenzar ya con un par de preguntas que pueden parecer un poco redundantes para la gente que vea asiduamente nuestro programa, pero que me parecen importantes en este caso para sentar ciertas bases sobre cuestiones que iré proponiéndote después. La primera es básicamente que ¿cuál es o debería ser para ti el objeto de estudio de la psicología? Bueno, mira, es una pregunta a la que yo solía darle mucha importancia. Pero luego de algunos años, sobre todo después de estar en el doctorado en neurociencia y conducta, le quité importancia, le resté importancia, por lo menos para mí. Puede ser muy importante para otras personas, por supuesto, cada quien tiene el derecho constitucional de elegir los temas que prefiere y las discusiones que le resultan importantes, etc. Pero eventualmente me di cuenta, sobre todo al trabajar con este modelo de redes neurales, de que en realidad yo no necesitaba resolver ese problema, ¿no? Ni siquiera planteármelo. Entonces, reflexionando un poco sobre eso filosóficamente, creo que esa pregunta surge de una profunda crisis disciplinaria dentro de la psicología, la cual enfrentamos desde un comienzo, por supuesto, ¿no? Y es entendible, ciertamente. Pero viendo a otras disciplinas, como por ejemplo la física, pues nunca se ha planteado eso como un problema de discusión o como un tema de discusión, digamos, tan extensa, ¿no? Por ejemplo, de cuál debe ser o cuál debe ser, que son dos preguntas distintas también, ¿no? Sí. Habría que hacer esta distinción. Pero yo no conozco discusiones así tan extensas dentro de la física, por ejemplo, sobre cuál debe ser o cuál es el objeto de estudio de la física. No he visto discusiones al respecto. Quizás las haya habido o las ha habido y yo me las he perdido, pero hasta ahora no me las he encontrado por ahí. En biología, pues la cuestión, y lo mismo con la química, por ejemplo, ¿no? Que cuál es el objeto de estudio de la química. Pues bueno, te dicen que la química estudia esto y esto y ya. Y no, pues ya hasta ahí llega la cosa. Y entran directamente en los contenidos, ¿no? Lo mismo con la física. Pues la física te dicen, pues en los libros de texto, la física estudia esto y esto y ya, pues no se ponen a debatir sobre el tema, ¿no? Por lo menos no que yo haya visto. En la biología, pues es lo mismo, ¿no? Aunque con la diferencia de que por mucho tiempo sí hubo mucho más discusión sobre la naturaleza de la vida, por ejemplo, ¿no? Pero ya desde hace mucho, yo diría, quizás desde principios del siglo XX, ya en biología se empezó a abandonar la pretensión de definir de manera estricta la vida, ¿no? Porque, bueno, es demasiado compleja como para emitir ese tipo de definición, ¿no? Definiciones estrictas en términos de condiciones necesarias y suficientes. Todavía hay en biología, pues, algunas discusiones al respecto, pero ya yo diría que en su mayoría en biología se abandonó esa
ese proyecto, ¿no? Esa idea. Y pues en su mayoría yo diría que quienes hacen biología pues se conforman con una noción en la que se especifican algunas posibles condiciones necesarias para la vida, pero no condiciones suficientes, porque las condiciones suficientes ahí ya es mucho más difícil, ¿no? Especificarlas. Y entonces, bueno, esa es como mi reacción, ¿no? Que en realidad yo en lo personal no he necesitado plantearme, mucho menos tratar de responder esa pregunta de cuál es o cuál debe ser el objeto de estudio de la psicología. He tenido muchas discusiones con colegas al respecto, pero todas han sido, digamos, estériles, ¿no? En el sentido de que pues no han llevado a nada, no han sido fructíferas, no, han sido pues solamente para pasar un buen rato. Pueden ser muy entretenidas las discusiones, pero la verdad no, en mi trabajo como científico y como filósofo nunca he necesitado responder, ni siquiera plantearme esa pregunta, ¿no? La segunda cuestión que nosotros solemos hacer, bueno, realmente va muy relacionada, incluso algunos pues, pueden considerar que es redundante, pero sería ¿qué sería lo psicológico? Bueno, de nuevo es lo mismo, ¿no? Es la misma respuesta. Nunca en mi trabajo, ya desde hace mucho tiempo, cuando empecé a trabajar con este modelo, no he tenido la necesidad de plantearme, bueno, qué es lo psicológico, ¿no? Sí, antes de eso, por supuesto, todos, de una u otra manera, quienes nos metemos en la psicología, pues enfrentamos esa pregunta, ¿no? Y sí hay mucha discusión, ciertamente, al respecto, dentro de la psicología en general y dentro de la psicología quizás del aprendizaje, incluyendo la psicología conductual. Pero, de nuevo, en mi trabajo científico y filosófico cotidiano, sí, de nuevo nunca he necesitado plantearme esa pregunta, ¿no? Sé que es una pregunta muy importante para muchas personas que están en psicología, y pues eso lo respeto. De nuevo, cada quien tiene el derecho constitucional de dedicarse pues de plantearse las preguntas que desee y de tratar de responderlas, ciertamente. Y si alguien considera que esa pregunta es importante para su trabajo, pues adelante, por supuesto. No soy quien para criticar digamos, ese tipo de trabajo, ¿no? En otras personas. Puede ser muy relevante para ciertos tipos de trabajos dentro de la psicología, cierto tipo de investigación quizás, no lo sé, tampoco entiendo muy bien el objetivo que se persigue, ¿no? Con esa discusión, pero de nuevo, cada quien es libre, ¿no? De planteárselo. Mencionabas anteriormente que empezaste siendo conductista skinneriano y que luego acabaste siendo muy crítico con tal vertiente. Y en varios de tus artículos, en gran parte de tu obra, pues al final lo has plasmado. Por ejemplo, al final has sido crítico con aquellos conductistas radicales que sostienen indiscriminadamente que el mentalismo, que las corrientes cognitivas son dualistas de por sí. Y en relación a esto, te quería plantear 3 preguntas. Lo primero, ¿por qué erguir este tipo de aseveraciones al final es erróneo? Así que bueno, te la voy diciendo de una en una mejor y... Sí. Bueno, eso es un tema que he estado trabajando por mucho tiempo, y solo en 2015, 2016, pues logré publicar algo al respecto. Pero es un tema dentro de la filosofía de la mente, ¿no? Sí. En particular el dualismo, y me di cuenta de que las acusaciones por parte del conductismo radical y del interconductismo por igual, de dualismo en contra de la psicología mentalista en general, específicamente quizás la psicología cognitiva, están profundamente erradas, ¿sí? Y la razón de ello es muy simple. Si vemos la manera en la cual se caracteriza el mentalismo, tanto dentro del mentalismo como dentro del conductismo radical, el interconductismo, sobre todo el conductismo radical,
que es donde ha habido más discusión al respecto, ¿no? Por parte de los, no solo de Skinner, sino de los bulldogs de Skinner, como por ejemplo Jay Moore. Yo diría que en su mayor parte ha sido como el acusador y el fiscal más productivo en esta acusación. Pero también William Baum, vemos esas acusaciones muy claramente plasmadas. Pero si vemos la manera de nuevo en la cual el mentalismo es caracterizado, en términos de las tesis de que lo mental es interno y es causal. Entonces mi argumento es que si lo mental es interno y causal, no puede ser inmaterial. Necesariamente tiene que ser material o físico. Uso los dos términos de manera más o menos equivalente, ¿no? Tiene que ser físico. Ya empezando por la internalidad, que es algo que a mí me resultaba como obvio, ¿no? Tan obvio que estaba seguro que a alguien más se le había ocurrido, pero hasta ahora no he encontrado a alguien más que se le haya ocurrido eso, ¿no? Y un filósofo me comentó, mira, eso está muy lejos de ser tan obvio como crees. Digamos, de nuevo el argumento allí es que el ser interno es una relación espacial. Presupone espacialidad tridimensional. Digamos de manera muy intuitiva, ¿no? No nos metamos con el rollo de cómo el espacio es concebido de manera técnica entre la relatividad, no, ni nada de eso, ¿no? Ahí no, digamos, las discusiones sobre la espacialidad o carencia de espacialidad tridimensional en el dualismo cartesiano, por ejemplo, son muy intuitivas, ¿no? Se manejan con una noción muy intuitiva de espacialidad, ¿no? Como la posesión de las tres dimensiones espaciales, ¿no? Largo, alto y ancho. Y pues según por lo menos la caracterización cartesiana del alma como algo inmaterial, justamente pues es la idea de que lo mental o el alma carece por completo de dimensiones espaciales. Entonces, mientras que cuando se habla de que algo es interno a o está dentro de, que es una forma muy común también de referirse a la mente, ¿no? En psicología cognitiva, que la mente está dentro de nuestra cabeza. Bueno, si está dentro de, por más absurdo que suene esa metáfora o esa analogía, estar dentro de ya implica espacialidad, ¿no? Y espacialidad tridimensional, por lo menos en usos comunes de ese término, de ese predicado ser interno. Entonces podemos decir, por ejemplo, o tiene sentido decir que el agua está dentro del vaso, solo si pues tanto el agua como el vaso son físicas o materiales. O podemos decir que los libros están dentro de la caja, solo si los libros son físicos o materiales, y así sucesivamente. Entonces para mí eso es como un punto muy, muy obvio, ¿no? Si la mente es interna, tiene espacialidad, y si tiene espacialidad, tiene que ser física, material, no puede ser inmaterial. Y ese es para mí como el primer paso, ¿no? Un paso muy importante hacia un rechazo de esa acusación muy común de que la psicología cognitiva o la psicología mentalista en general es dualista, ¿no? Entonces, yo no estoy defendiendo, por supuesto, la psicología mentalista, solo estoy diciendo que si la vamos a rechazar, rechacémosla por las razones correctas, las razones por buenas razones, ¿no? Y acusarla de dualismo es una muy mala razón, porque no funciona. Porque es una acusación de nuevo falsa, patentemente falsa, a mi parecer. Empezando por ahí. Y la otra cuestión es el papel causal de la mente. Que de nuevo, si la mente es causal o tiene un papel causal en la conducta, pues tiene que ser física, ¿no? Porque la causalidad no físico es ininteligible. Y eso es un punto que muy bien nos recordó Skinner en su libro sobre el conductismo, ¿no?
en el cual afirmó correctamente pues que preguntándolo de manera retórica, que es incomprensible cómo algo físico puede interactuar causalmente, ser afectado por y afectar causalmente a algo que es no físico. Y allí Skinner pues estaba retomando sin reconocer fuentes. Yo no sé realmente si Skinner eso se le ocurrió a él, porque no cita fuentes por ninguna parte. Si se le ocurrió a él o si lo leyó por ahí, no lo sé, la verdad, honestamente. Pero ya esa es una crítica que se le había hecho a Descartes en su época, por lo menos dos contemporáneos de él, en los comentarios a sus meditaciones. Uno de ellos, Pierre Gassendi, en sus comentarios pues planteó la misma idea, ¿no? ¿Cómo puede algo no físico causar o interactuar causalmente con algo físico? Porque la causalidad supone también espacialidad, ¿eh? Supone contacto, sobre todo la causalidad eficiente, que queda como el énfasis en esas discusiones, que es el tipo de causalidad que se tiende a estudiar más en física, por ejemplo, o por lo menos en física newtoniana. Allí el énfasis en la causalidad eficiente es muy claro, aunque claro, por supuesto, pues todo este trabajo de Descartes precedió el trabajo de Newton, ¿no? Pero igual, allí la crítica principal es que de nuevo la relación causal físico-no físico es ininteligible. Y la otra persona que le señaló más o menos lo mismo en correspondencia privada a Descartes fue la princesa Elizabeth de Bohemia. Y esa correspondencia está disponible en forma impresa en libros por ahí, ¿no? Y la princesa Elizabeth de Bohemia pues le señaló más o menos lo mismo, como si la causalidad supone contacto y el contacto supone espacialidad, pero usted dice que el alma carece de espacialidad, ¿cómo puede el alma interactuar causalmente con el cuerpo? Pero justamente, pues, en psicología mentalista, por lo menos en psicología cognitiva, es muy claro que se supone que la mente juega un papel causal eficiente en la conducta, ¿no? Y si eso es así, pues, lo más, digamos, coherente es suponer que lo mental es físico, ¿no? Pues si supones que lo mental no es físico, entonces ahí te metes en problemas, ¿no? En su época también esta crítica, yo creo que esta es la crítica como más común que se le ha hecho y más fuerte que se le ha hecho al dualismo cartesiano, ¿sí? Y fue tanto que pues, el problema que eso causó que surgieron formas no cartesianas de dualismo de sustancia, como por ejemplo la teoría de la armonía preestablecida de Leibniz, por ejemplo, el ocasionalismo de Malebranche, son formas no cartesianas de dualismo de sustancia, en el sentido de que, aunque mantienen un dualismo de sustancias y en ese sentido son cartesianas, no son cartesianas en el sentido de que abandonan la idea de la causalidad, ¿eh? De que el alma juegue un papel causal. Y ese es como el nacimiento de lo que hoy en día conocemos como epifenomenalismo, que es la tesis según la cual pues, la mente es causalmente inerte, es decir, no juega papel causal alguno. Bueno, ese. Vale, entonces, por sintetizar un poco todo, ¿cómo deberíamos entender la mente para no caer en dualismos? Bueno, mira, dicen además por el chat David Gajardo que cómo defines lo mental. Más o menos podemos ahí ya responder a eso. Sí. Bueno, de nuevo, veo lo mental algo así como la vida, ¿no? El concepto de mente algo así como el concepto de vida o el concepto de inteligencia. Son de nuevo, no se prestan la inteligencia, la vida y la mente. No se prestan, son demasiado complejos como para admitir o permitir definiciones estrictas en términos de condiciones necesarias y suficientes, ¿no?
Entonces yo también meto lo mental allí, en general, incluyendo la conciencia, por ejemplo, conciencia fenoménica, conciencia de acceso, intencionalidad, todo lo que tiene que ver respecto a lo segundo con respecto a la intencionalidad, con creencias, estados intencionales que se les llama, etcétera. Toda esta propuesta que inició Franz Brentano con su obra sobre una aproximación empirista a la psicología, que inició pues toda esta cuestión de la intencionalidad, etcétera. Pero de nuevo, volviendo a la duda, no creo que de nuevo la mente se preste a una definición estricta, ¿no? Y creo que ese ha sido un error que se ha cometido en filosofía de la mente, que se ha tratado justamente de definir la mente de una manera demasiado estricta, ¿no? Y pues con las consecuencias que hemos visto, ¿no? Que los desacuerdos, las discusiones interminables, ¿no? Entre, por ejemplo, dentro del materialismo, dentro de las posturas materialistas, hay dos posturas muy, muy distintas, ¿no? Que son la teoría de la identidad mente-cerebro, la teoría de la identidad tipo mente-cerebro, por una parte, y por otra parte el funcionalismo, que son dos formas dominantes de materialismo en filosofía de la mente. Entonces, ahí tenemos dos caracterizaciones muy distintas de la mente. Pero de nuevo, uno se encuentra con este problema, ¿no? De tratar de identificar la esencia de la mente, ¿no? Creo que eso es un proyecto irrealizable. Es un proyecto fútil, es una búsqueda fútil, justamente por esa razón, ¿no? Y yo diría quizás una razón más epistemológica que metafísica, ¿no? Que la mente es demasiado compleja, la mente como la vida y la inteligencia, o sea, de nuevo tenemos la cuestión en psicología, ¿qué es la inteligencia? Sí, pues, es una discusión de nunca acabar, una discusión interminable y que pues nunca va a acabar porque la inteligencia es algo demasiado complejo como para permitir una definición estricta en términos de condiciones o atributos o propiedades necesarias y suficientes o en términos de esencia, ¿no? Sobre esa cuestión, sobre inteligencia, te quería preguntar luego, y bueno, sobre otros conceptos también, pero sí que quería, respecto a estos temas que estamos abordando ahora, al final decías que tú no dices con estos planteamientos, o sea, no pretendes defender el mentalismo, y que si lo tenemos que criticar, que lo critiquemos por las razones correctas. ¿Cuáles serían para ti esas razones correctas? ¿Qué hay? Bueno, sí, bueno, depende del tipo de mentalismo al que estemos hablando. De nuevo, dentro del materialismo, y ya pues he arguido que el mentalismo es una postura materialista, claramente materialista. Sí, de nuevo, por mentalismo entendemos esas dos tesis, ¿no? De que la mente es interna y es causal. Más allá de eso, ya elaboraciones de los detalles, ahí surgen pues distintas posturas, ¿no? Está la teoría de la identidad, por ejemplo, según la cual toda la teoría de la identidad tipo, según la cual todo tipo mental es un tipo cerebral, aunque no viceversa. Es por eso que la palabra identidad quizás no sea la más afortunada, pero bueno, es el nombre oficial de la postura, ¿no? Entonces, allí un problema, pues es justamente que con esa teoría es que no queda claro exactamente cómo distinguir aquellos estados aquellos estados cerebrales que son mentales y aquellos estados cerebrales que no lo son. Eso es un problema muy serio de la teoría de la identidad. Se supone que solo algunos estados cerebrales o algunas propiedades, más precisamente, algunas propiedades mentales, solo algunas son mentales. No toda propiedad cerebral es mental. Sería, por ejemplo, bastante extraño suponer que la apertura de un canal de sodio en una región de la membrana de una neurona califique como una característica o una propiedad mental. Eso sería un poco extraño. Entonces, sobre todo cuando vamos a los niveles celular y molecular de la estructura y funcionamiento de sistemas nerviosos, pues
ahí nos encontramos con muchísimas propiedades cerebrales que no son mentales. Entonces ahí la duda es, bueno, ¿por qué no lo son? Y es una duda que no se aclara perdón, en la teoría de la identidad. Entonces, no queda claro, pues, cómo hacer la distinción mental-no mental dentro de la teoría de la identidad. Dentro del funcionalismo, que es otra forma muy influyente de mentalismo, tenemos varios problemas allí, empezando porque específicamente el funcionalismo de máquina de Turing, según el cual pues la mente literalmente no es una metáfora, es literal. Es literalmente una máquina de Turing. El proponente principal de esta y defensor inicial de esta propuesta fue Hilary Putnam. Y Putnam pues, terminó él mismo rechazando ya hacia el final de su vida, en la década de los 80 quizás, pues, en sus obras ya mucho más posteriores, pues termina rechazando el funcionalismo por varias razones técnicas muy válidas, ¿no? Pero yo a esas razones le agregaría una muy importante, que es que en el funcionalismo las propiedades mentales son propiedades de orden superior, ¿eh? Por lo menos propiedades de segundo orden, es decir, son propiedades de propiedades. Y allí se plantea el gran problema del estatus ontológico de las propiedades de orden superior, que eso es toda una discusión en metafísica, pero que yo diría que la gran mayoría de los metafísicos consideran que estas propiedades no existen objetivamente, ¿no? Bueno, ya el estatus ontológico de las propiedades de primer orden ya es problemático, no digamos el estatus ontológico de las propiedades de segundo orden. Entonces eso es un problema con la propuesta funcionalista, ¿no? Y hay otros. Entonces todos estos son problemas, ciertamente, ¿no? Pero ninguno de ellos es que sean dualistas, ¿no? Obviamente. Y bueno, muy obviamente en el caso de la teoría de la identidad, pues si toda propiedad mental es una propiedad cerebral, pues difícilmente podemos acusar esa forma de mentalismo como dualista, ¿no? Pero tampoco podemos hacerlo en el caso del funcionalismo. La diferencia principal entre el funcionalismo y la teoría de la identidad es que, de nuevo, en la teoría de la identidad, las propiedades mentales son propiedades de primer orden. Es decir, son propiedades que son poseídas directamente por estructuras cerebrales, ¿no? Como por ejemplo la activación de fibra C, como la propiedad de ser un dolor. Esta es una propiedad muy discutida en la literatura, ¿no? En el área. Entonces, ser un dolor es ni más ni menos, es exactamente lo mismo que ser una activación de fibras C, según la teoría de la identidad. Mientras que en el funcionalismo, no, en el funcionalismo, ser una activación de fibra C es solo una realización física posible de esa propiedad mental de ser un dolor. Y que esta propiedad se puede realizar por de otras maneras físicas, igualmente físicas, pero que pueden ser muy diferentes, como por ejemplo circuitos de silicio, por ejemplo, ¿no? Sistemas inorgánicos, pero siguen siendo físicos, por supuesto, ¿no? Entonces la mente también es física, o lo mental, que es una forma quizás más precisa y más clara de hablar de ello, porque cuando se habla de la mente, pues ya estamos hablando del sustantivo y ya corremos el peligro de ser acusados de dualistas, de sustancias, etcétera, o de considerar la mente como sustancia. Por supuesto que la mente no es considerada como sustancia en ninguna de estas propuestas, solo en el dualismo cartesiano y en las formas no cartesianas de dualismo de sustancias, la mente son sustancias, pero ya ni en el funcionalismo ni en la teoría de la identidad se considera que la mente es sustancia, aun cuando se sigue hablando de la mente, pero es una forma, digamos, como abreviada, figurada de hablar, ¿no? No se quiere decir literalmente que la mente es algo, es una sustancia, es una cosa. Entonces, bueno, eso sería sí. una respuesta vale. larga.
Pues siguiendo con temas que atañen al conductismo radical, quería preguntarte, en primer lugar, que cómo contemplas la importancia que se le da dentro de la obra skinneriana al conductismo clásico para explicar cuestiones del comportamiento en contraposición un poco a la que se le da las explicaciones del condicionamiento operante. De nuevo, no entendí, repíteme la duda. Sí, bueno, básicamente, ¿cómo contemplas un poco la importancia que se le da al condicionamiento clásico dentro de todo? Ya, Sí. ok, sí. Bueno, es muy bien sabido que pues Skinner hizo esfuerzos por separar el conductismo operante, el condicionamiento operante del condicionamiento pavloviano. Y yo diría que pues sí, dentro del estudio experimental y quizás teórico inclusive del condicionamiento operante, se le ha ido dando más importancia al condicionamiento pavloviano, definitivamente. Y en eso creo que ha cambiado para bien el análisis experimental de la conducta o la investigación experimental del condicionamiento operante, ¿no? Que ya se ha contemplado la posibilidad de una interacción importante, mucho más que en los inicios del condicionamiento, del estudio del condicionamiento operante, ¿no? Donde pues se hacían esfuerzos explícitos por separar, ¿no?, el condicionamiento operante del condicionamiento pavloviano y considerar a este como algo pues demasiado simple, que no lo es, está muy lejos de serlo, ciertamente, y demasiado biológico, pero ahí, bueno, demasiado contaminado por lo biológico quizás, no lo sé. Pero en sus inicios uno lee entre líneas esta actitud de desdén hacia el condicionamiento pavloviano como algo pues que no merece la pena ser estudiado porque es demasiado simple, no es algo propio de la psicología, y volvemos otra vez con el rollo, ¿no? Bueno, entonces que debemos estudiarla en psicología, etcétera, ¿no? Pero yo creo que eso ha cambiado para bien en el estudio del condicionamiento operante, y cada vez más se ha ido contemplando seriamente la posibilidad de que el condicionamiento pavloviano juegue un papel central en el condicionamiento operante. Y ha habido, de hecho, inclusive pues, propuestas muy específicas al respecto, ¿no? Y bueno, eso. Vale. Nos decían cuando anunciamos que te íbamos a entrevistar, una de las cuestiones que nos pidieron que te preguntáramos, que también es al final relacionado con lo que estamos abordando ahora, ¿qué opinas en general del seleccionismo skinneriano como modo de explotación de la conducta? Bueno, sí, ese es el tema que desarrollo en mi artículo revisionista sobre la noción de selección por reforzamiento, que es un término quizás un poco más amplio para incluir, que fue como nuestro objetivo inicial cuando publicamos por primera vez nuestro modelo, ¿no? Que lo publicamos como un modelo seleccionista. Y yo en esa época, esto es a principios de los 90, yo en esa época estaba muy, digamos, interesado, por lo menos, y quizás comprometido con esa idea, ¿no?, skinneriana de la selección por consecuencia, ¿no? Pero lo que intentamos hacer allí fue más bien hablar de no restringir el seleccionismo al condicionamiento operante, sino tratar de incluir también el condicionamiento clásico, el condicionamiento pavloviano. Y allí pues es por eso que preferimos hablar de la selección por reforzamiento, ¿no?, para poder hablar de reforzamiento pavloviano y reforzamiento operante, ¿no? Porque selección por consecuencias digamos, tiende a restringirse implícitamente, por lo menos, a condicionamiento operante, ¿no? Entonces, como nuestro objetivo era tratar de unificar teóricamente en un mismo modelo los dos tipos de condicionamiento, pues preferimos hablar de selección por reforzamiento. Pero con el pasar de los años y con el trabajo ya más cercano con este modelo, empecé a darme cuenta de que además de aunado a reflexiones metafísicas al respecto,
terminé abandonando esta idea. Y eso es lo que plasmo en ese artículo, ¿no? Y doy varias razones por las cuales pues abandono eventualmente esta idea del seleccionismo, ¿no? Y hay razones epistemológicas y doy razones metafísicas, ¿no? Una razón epistemológica muy importante es que aunque enmarcamos en su comienzo el modelo dentro de una perspectiva seleccionista, me di cuenta de que tanto la formulación del modelo como sus aplicaciones realmente no requerían ninguna forma de seleccionismo, ¿no? Pero yo me di cuenta de esto solo luego de trabajar, ¿no?, por años con el modelo. Y me di cuenta de repente, bueno, pero aquí yo no necesito realmente esta idea, ¿no?, de selección por reforzamiento. Y eso es una razón epistemológica para mí muy fuerte, pero bueno, por supuesto es muy local, ¿no?, porque se restringe a mi trabajo con este modelo particular, ¿no? Pero doy otras razones allí, y las razones, digamos, una razón metafísica muy importante es que la conducta no es un tipo de entidad del cual tenga sentido afirmar que se selecciona. Y la razón de ello es que la categoría ontológica propia de la conducta es la categoría de ocurrencias, que incluye eventos, estados, procesos. Entonces, dentro de esta categoría, los eventos, por ejemplo, no tiene sentido decir que se seleccionan, ¿no?, porque los eventos persisten en el tiempo de una manera muy diferente, ¿no?, de una manera que no permite eso, no permite hablar de selección, ¿no?, en el sentido, por lo menos usual, ciertamente en el sentido evolutivo, biológico, darwiniano quizás, del término, ¿no? Sí. Solo tiene sentido hablar de selección de cosas, como por ejemplo los animales. Los animales o los organismos son cosas, o por lo menos esa es una interpretación muy tradicional, ¿no?, de lo que son, de la categoría ontológica propia de los organismos. Es la categoría de lo que se llamaría sustancias, pero ya este término se ha vuelto demasiado problemático, ¿no? Y yo prefiero el término más reciente y más técnico y menos problemático, de continuante, que son entidades a las que llamaríamos, digamos, vulgarmente cosas, ¿no? Que persisten en el tiempo de una manera muy diferente, que sí permite hablar de selección, porque hablar de selección implica un antes y un después. Esa es como la idea básica, ¿no? Y se trata del mismo objeto antes y después, antes de la selección y después de la selección. Entonces hay una persistencia allí, ¿no?, en el tiempo de lo que es seleccionado, ¿no? Pero no tiene sentido hablar en esos términos respecto a eventos, incluyendo estímulos, incluyendo respuestas. Por ser eventos, persisten en el tiempo de una forma muy diferente. Tienen lo que se llama técnicamente partes temporales o fases. Y es por eso que es en ese sentido que las ocurrencias, eventos, estados, procesos, existen de manera incompleta en cualquier momento de su existencia. Y solo existen completamente cuando finalizan, pero cuando finalizan ya están en el pasado. Y no puedes hablar de seleccionar ese evento porque ese evento ocurrió, ¿no? Ya esa respuesta, por ejemplo, ocurrió, y ya esa misma respuesta no puede ocurrir otra vez. Los eventos son únicos e irrepetibles. Entonces, bueno, esa es como la razón metafísica de mi rechazo de esta noción de selección por consecuencia, o selección por reforzamiento, más bien. Lo mismo se aplica igual al condicionamiento pavloviano, igualito, ¿no? Vale, perfecto. En una ponencia relativamente reciente, que tienes además subida en tu canal, que bueno, animamos a la gente a que vaya porque hay material ahí, te escuchaba exponer acerca de dos problemas globales en psicología. Quería que nos hablaras sobre estos temas, sobre qué son, sobre por qué suponen un problema para nuestra disciplina
En primer lugar, pues podemos hablar sobre el esencialismo metafísico, qué problemas hay con esto, qué podemos hacer para solucionarlo, y luego, una vez desarrollemos sucintamente este punto, te voy a preguntar, como te decía antes, por 3 conceptos. Sí, bueno, lo del esencialismo, el pensamiento esencialista, ya lo mencioné, no quizás con ese nombre, pero el pensamiento esencialista es aquella tendencia a pensar en términos de esencias, es decir, a plantearse la búsqueda de la naturaleza de, por ejemplo, lo psicológico, o la naturaleza de la vida, o la naturaleza de la inteligencia, o la naturaleza del lenguaje, que es que ha sido otra tendencia muy fuerte, ¿no? Y ahí, por ejemplo, encontramos el planteamiento antiesencialista del segundo Wittgenstein, que en sus investigaciones filosóficas abandona, no con estas palabras, pero esta es una interpretación, puede estar equivocada, por supuesto, pero una interpretación del segundo Wittgenstein es el abandono de un pensamiento esencialista sobre el lenguaje, que es un pensamiento que se encuentra muy fuertemente en el primer Wittgenstein, el Wittgenstein del Tractatus, del Tractatus lógico-filosófico. Entonces, donde ahí la pregunta central de esa obra es ¿qué es una proposición? Y ya plantearlo de esa manera ya inicia un pensamiento esencialista, ¿no? ¿Cuál es la esencia cuál es la naturaleza de una proposición? Bueno, este tipo de preguntas, ¿qué es tal cosa? ¿Qué es X? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la inteligencia? ¿Qué es el lenguaje? ¿Qué es lo psicológico? ¿Qué es la conducta? ¿Qué es el aprendizaje? Ya son formas de plantear, son preguntas que promueven, digo yo, promueven un pensamiento esencialista en el sentido de que promueven la noción de que hay esencias, de que todas estas entidades pueden ser definidas en términos de esencias, y que esas esencias, no solo que esas esencias existen, sino que podemos descubrirlas, ¿no? Quizás, por definición, o especificarlas por definición. Entonces aquí el problema, yo diría, de fondo, es cuando definimos qué buscamos. Ese yo diría que es el problema de fondo. Y eso nos lleva a cuál es la naturaleza, que también es una pregunta metafísica, ¿no? Entonces ahí corremos el peligro de un círculo, una circularidad viciosa, ¿no? Pero allí el problema de fondo es cuál es la naturaleza y papel de las definiciones, ¿no? ¿Qué es lo que se busca cuando se define algo? Cuando se da la definición de aprendizaje, que es el ejemplo que analizo allí, ¿no? Que pretende responder la pregunta de qué es el aprendizaje. Y ha habido una tendencia fuertemente esencialista en psicología del aprendizaje al respecto, ¿no? Pero mi problema es que para mí no es claro exactamente qué se busca cuando se define en estas áreas, ¿no? Cuando se define el aprendizaje, por ejemplo, como un cierto tipo de cambio conductual que relativamente permanente, que es resultado de un cierto tipo de experiencia. Yo no sé exactamente qué se busca cuando se define aprendizaje de esa manera. Se busca definirlo, esa definición es, para ya ponerlo en términos de los dos tipos de definiciones más discutidos, no son los únicos ciertamente, pero han sido los más discutidos en filosofía, en metafísica, desde Aristóteles, pasando por la Edad Media hasta nuestros días, que son por una parte las definiciones reales, que son definiciones que especifican esencias y son definiciones de entidades, no son definiciones de términos, ¿no? Por una parte, y las definiciones nominales por otra, que son meras estipulaciones convencionales que solo buscan abreviar, ni más ni menos, ¿no? Todas las definiciones, por ejemplo, en matemáticas, son definiciones nominales, son definiciones que son simplemente abreviaciones, ¿no? Notacionales, que no buscan más que eso, que abreviar
y en esa medida pues ahorrarnos espacio, tiempo, esfuerzo, etcétera, ¿no? Todas las definiciones en lógica también son de ese tipo, definiciones nominales, ¿no? Entonces, cuando nos encontramos con definiciones en psicología, por ejemplo, ¿qué tipo de definiciones se está manejando ahí? ¿Definiciones reales o definiciones nominales? Mi fuerte sospecha es que son definiciones reales. Porque en la medida en que un indicador de eso, un síntoma para mí muy importante de eso es que son los debates, ¿no? Que se debate sobre qué es realmente el aprendizaje. No, el aprendizaje no es realmente esto, sino esto. O qué es realmente la conducta, o qué es realmente la inteligencia. Cuando se ponen a discutir y a debatir, para mí eso es un síntoma, un indicador muy fuerte de un pensamiento esencialista detrás de todo eso. Que de nuevo yo dudo que sea viable, que sea un proyecto realizable, ¿no? Por las razones que ya expliqué, ¿no? Pues el primer concepto por el que te quería preguntar era aprendizaje. No sé si te quieres extender un poco más sobre algo de ello. Sí, bueno, allí el ejemplo que he analizado es justamente la pregunta de qué es el aprendizaje, ¿no? Que ha sido una pregunta central, si no la pregunta más fundamental en psicología del aprendizaje. Y allí hay mucha discusión al respecto. Mencioné esta definición, por ejemplo, tradicional de aprendizaje, Sí. que se toma como la definición oficial, ¿no? Pero que en realidad hay detalles allí que se tienden a ignorar, ¿no? Respecto a los orígenes de esta definición, ¿no? Y allí se tiende a ignorar mucho el contexto, ¿no? El contexto de los orígenes de esta definición, digamos, en libros clásicos de psicología del aprendizaje. Y allí el contexto revela que en realidad quienes propusieron esta definición en sus inicios, estamos hablando quizás de los años 40, años 50, realmente no definieron el aprendizaje de esa manera. Entonces, esa definición se tiende a citar fuera de contexto, ¿no? El contexto ahí revela que en realidad se consideraba el aprendizaje como un proceso subyacente hipotético que causaba ese cambio conductual, pero que en realidad el aprendizaje no es el cambio conductual. Porque si uno se pone a ver cómo se caracteriza, por ejemplo, el aprendizaje en modelos de condicionamiento pavloviano, allí el aprendizaje no se define o no se caracteriza de esa manera conductual, como un cambio conductual. El cambio conductual es lo que se llama ejecución, ¿eh? Pero aprendizaje es algo distinto. El aprendizaje es un proceso interno, por ejemplo, de formación de asociaciones, ¿eh? De asociaciones entre representaciones internas de estímulo, del estímulo condicionado y el estímulo incondicionado, por ejemplo. Y tenemos el modelo de Rescorley-Wagner, que es muy claro al respecto y ha sido el modelo más influyente de condicionamiento, el modelo, digamos, matemático computacional de condicionamiento pavloviano, y creo que sigue siéndolo a pesar de sus múltiples limitaciones, ¿no? Pero allí el aprendizaje no se define de esa manera. El aprendizaje se define como, en términos del modelo, como cambios en la fuerza asociativa del estímulo condicionado, y eso no es ejecución, eso no es un cambio conductual. Entonces allí hay una especie como de incoherencia, a mi parecer, ¿no? Entre, por una parte, la definición oficial que se da de aprendizaje como un cambio conductual de cierto tipo, por una parte, y por otra parte, las caracterizaciones de aprendizaje en modelos por ejemplo, como el de Rescorley-Wagner. Y otros modelos computacionales, el Pearcey-Hall y el Macintosh y el Soccer de Miller, el modelo de Gibbon y Balsam de la expectancia escalar, etc., ¿no? Entonces allí el aprendizaje no se define de esa manera, no se define de la manera conductual que es muy común encontrarse en libros de texto, por ejemplo, de psicología del aprendizaje, ¿no? O de teorías del aprendizaje, ¿no?
como por ejemplo el Hilliard y Marquis, ¿no? Que es donde se maneja esta definición, ¿no? Es de donde sale esta definición, ¿no? Oficial, pero de nuevo allí la aparente incoherencia se resuelve viendo el contexto, ¿no? El más amplio en el cual surgió esta definición. Y ese contexto revela que en realidad quienes propusieron esa definición no estaban proponiendo que el aprendizaje era realmente eso, sino que el aprendizaje era realmente otra cosa. Pero de nuevo se está manejando aquí un pensamiento esencialista, ¿no? Que de nuevo yo cuestiono, ¿no? El pensamiento esencialista o el esencialismo funciona muy bien en física, ¿no? Sobre todo si lo vemos desde una perspectiva de una metafísica científica, es decir, una metafísica construida sobre la base de nuestra mejor ciencia. El esencialismo funciona muy bien en física, ¿no? Hay muchísima evidencia, por ejemplo, que sugiere que los electrones son esencialmente esto y esto y esto, ¿no? Son cargas negativamente, partículas negativamente cargadas, etcétera, ¿no? Entonces allí sí funciona muy bien. El esencialismo también funciona muy bien en química. Hay mucha evidencia de que, por ejemplo, el hidrógeno es esencialmente esto y esto y esto, ¿no? Según las características, por ejemplo, el número atómico, el peso atómico, lo encontramos en la tabla periódica de los elementos químicos. Entonces el esencialismo funciona muy bien allí, pero ya no tan bien en biología. Ya en biología empieza a derrumbarse el esencialismo, ¿okay? Y para mí un indicador, digamos, muy revelador de esto en biología es el abandono prácticamente total del concepto esencialista de especies, del concepto aristotélico esencialista de especies en biología, ¿eh? Y aunque siguen habiendo distintos conceptos de especies, todavía no hay un concepto único universalmente aceptado de lo que es una especie en biología, que tampoco está mal, ¿no? Allí podemos hablar, por ejemplo, de un pluralismo conceptual, no hay ningún problema con eso, ¿no? Pero sí hay un acuerdo universal en rechazar, abandonar por completo el concepto esencialista aristotélico de especie, ¿no? Entonces ya, y una razón de eso es que muy intuitiva, aquí de nuevo estoy ignorando la gran mayoría de los detalles, ¿no? Pero muy intuitivamente, y resumiéndolo de una manera muy, muy breve, este concepto aristotélico esencialista de especies se abandona a raíz con el advenimiento de la teoría de la evolución por selección natural de Darwin, ¿no? Y hay que aclarar allí que la idea novedosa de Darwin fue el mecanismo, la selección natural como mecanismo no tanto la idea de la evolución, porque ya esa idea ya venía manejándose, ¿no? Entonces, lo que no había era un mecanismo plausible mediante el cual ocurría la evolución, y Darwin fue quien, pues, hizo la propuesta más novedosa al respecto, ¿no? En su época. Entonces, pero ya desde el avenimiento o desde el establecimiento más firme de la teoría de la evolución por selección natural de Darwin, ya se estaba planteando la idea de que las especies cambian, ¿no? Pero ¿y si las especies cambian, mientras que las esencias son inmutables, entonces las especies no pueden ser esencias? Esa es como la lógica básica detrás de este rechazo del concepto esencialista aristotélico de especie biológica. Entonces se manejan otros conceptos en biología, el concepto biológico de Ernst Mayr, el concepto fenético, el concepto genético, etc., ¿no? Sí. Pero bueno. Pues mira, José, respecto al concepto de aprendizaje, nos preguntaba David Gajardo que si puede haber aprendizaje sin la participación o existencia del sistema nervioso. Bueno, yo diría que sí, de nuevo. Bueno, más bien, yo diría que depende. Esa sería mi respuesta. Es una respuesta muy antipática, pero yo diría depende a qué llames aprendizaje. Claro. Depende de cómo definas aprendizaje, depende de qué sea el aprendizaje. Y allí es donde yo veo de nuevo que el problema de fondo es un problema de definición. Sí.
un ejercicio que a mí me gusta mucho hacer cuando hablo de conceptos científicos en mis cursos de filosofía de la ciencia, es preguntarle a la audiencia, preguntarle si creen en Dios. Y pues la gran mayoría, en mi caso, pues en mi experiencia ha sido el 100% de las personas, o responden afirmativamente o responden negativamente. Algunas personas dicen que sí, otras personas dicen que no. Y allí la revelación mía del ejercicio es que, bueno, yo diría que depende de qué es Dios, o depende a qué llames Dios, o depende de cómo definas Dios. Si defines Dios como amor, que es una definición que se encuentra en la Biblia, aunque el amor de Dios es muy distinto del amor que podemos experimentar los humanos, pero bueno, al margen de eso, pues yo mismo he experimentado algo que quizás se acerca al amor que define a Dios. Entonces, si Dios es amor, pues sí, yo creo en Dios. Pero si Dios es un viejito de barba blanca sentado en un trono, en una nube, digo, mira, no creo en Dios, que es una representación pictórica muy común en el arte religioso. Dios como un viejito sentado en un trono, ¿no? Sí, Unos cetros, ¿no? En una nube, ¿no? Pues no. Claro, ya hay definiciones del concepto de Dios que sí ya se complica más la cuestión allí. Por ejemplo, la definición como del argumento de San Anselmo, ¿no? El famoso argumento ontológico de la existencia de Dios de San Anselmo, ¿no? Que define a Dios como la perfección, lo perfecto, ¿no? Y hay otras definiciones, como por ejemplo, como algo, digamos, omnipotente, una entidad omnipotente, omnipresente, omnisciente. Ya ahí la cosa se complica, ¿no? El ejercicio ya se vuelve un poco más complicado, ¿no? Pero ese es como un ejercicio que yo hago para mostrar cómo prácticamente todo depende de definiciones, de cómo definamos algo, ¿no? Entonces, volviendo al caso del aprendizaje, pues depende de cómo defines aprendizaje. Si defines aprendizaje como algo que es exclusivo de animales, por ejemplo, pues ahí sí no, pues no, ya por definición ya, claro, depende de los animales de los que estemos hablando, pero si en aquellos casos o aquellos animales que tengan sistemas nerviosos, si el aprendizaje solamente abarca solamente esos animales, pues obviamente allí un sistema nervioso se vuelve necesario. Pero si defines aprendizaje de otra manera, como por ejemplo aprendizaje en redes neurales artificiales, que son sistemas inorgánicos, y que es la definición oficial de lo que es aprendizaje en modelos conexionistas, que se llaman, ¿no? También modelos de redes neurales, que son cambios en los pesos de las conexiones. Y pues se dice literalmente, y yo también lo digo literalmente, mira, la red aprendió, a pesar de que es un sistema inorgánico. Si nos manejamos con ese concepto, esa noción más amplia de aprendizaje, que no restringe el aprendizaje de sistemas orgánicos, sino que también pues permite hablar de aprendizaje en referencia a sistemas inorgánicos y que carecen de sistemas nerviosos concebidos a la manera tradicional, ¿no? De cierta forma, como un tipo de sistema orgánico, pues no es necesario un sistema nervioso, ¿no? Para el aprendizaje. Entonces todo depende, como dice la canción de Jarabe de Palo, ¿no? Depende. Todo depende. En este caso depende de las definiciones. Entonces por eso es que insisto, casi todo, prácticamente todo, a mi parecer, de una u otra forma, al final del día, en última instancia, todo se reduce a un problema de definición. Y sacabas el tema de Dios y las definiciones de Dios. ¿Tú tienes alguna definición propia de Dios o en la que crees? De nuevo, es que yo creo que Dios es otra entidad que no admite definiciones reales, ¿no? Entonces, pues simplemente no me pronuncio al respecto, simplemente pues admito la existencia de varios conceptos de Dios o varias definiciones. Fíjate que cuando se habla de definiciones del concepto, ahí se está suponiendo que hay múltiples definiciones, pero un mismo concepto.
eso para mí habría que aclarar, bueno, exactamente qué significa eso, ¿no? Y a qué se refiere el concepto, qué son los conceptos. Ahí otra vez enfrentamos, al igual que en el caso de la pregunta de qué es una definición, enfrentamos el peligro de una circularidad viciosa, ¿no? Porque cuando preguntamos qué es una definición, estamos preguntando por una definición del concepto de definición. Entonces allí ya se presenta ese problema, ¿no? Y lo mismo con el concepto, define el concepto de concepto. Bueno, ¿cómo hacemos eso, no? Ya de entrada hay un problema allí, a mi parecer, si no insuperable, por lo menos muy difícil de responder. Y que para mí pone en pausa, si no es que obstaculiza, esfuerzos o por lo menos debates, más bien, convierte estos debates conceptuales sobre la naturaleza de las cosas en debates, para mí, digamos, vacíos, ¿no? Claro. Debates fútiles, ¿no? Entonces, preguntarme qué es algo, pues mi respuesta es, mira, mi respuesta más honesta es no sé, no lo sé, honestamente no lo sé. Hay esta definición y esta definición, sí, pero ¿cuál es la correcta? No sé, no tengo idea, ni siquiera estoy seguro de que podamos responder a esa pregunta de una manera que nos permita un acuerdo razonable, ¿no? ¿Cómo demuestras una definición, ¿no? ¿Cómo demuestras que el aprendizaje es realmente esto y no esto otro? O sea, ¿cómo lo demuestras? No puedes demostrarlo por argumentación, o si tratas de hacerlo, quizás el resultado vaya a ser una falacia, o vaya a ser un argumento inválido, un argumento, digamos, vacío. Entonces no estoy seguro yo ya, digamos, trato de evitar ese tipo de preguntas porque plantean todas estas dificultades, ¿no? Que yo veo como insuperables, realmente. Sí. Bueno, te quería sacar algún concepto más, te puedes explayar lo que consideres y luego ya pasaríamos al segundo problema de la crisis de la replicación. Básicamente te quería preguntar por el concepto de representación. Si quieres, de nuevo, sí. De nuevo, eso es otro gran problema conceptual, ¿no? Claro. ¿Qué es una representación? Y de nuevo no hay una respuesta única, hay muchas respuestas, ¿no? Representación como imagen, representación como símbolo, representación como mapa, entonces representación como estructuras lingüísticas, representación que sería el concepto, la familia de conceptos de las representaciones como entidades simbólicas, esencialmente simbólicas. Y de nuevo, este adverbio esencialmente es muy utilizado en la literatura. Si uno hace una búsqueda de esa palabra y de sus palabras relacionadas esencia y esencial en la literatura, ahí hay muchísimas, ¿no? En la literatura psicológica, para empezar, sobre todo, ¿no? Entonces yo diría que sigue habiendo un fuerte pensamiento esencialista en la psicología, cuando se plantea qué es lo psicológico, de nuevo el mismo problema. ¿Qué es la psicología? Ese es otro, bueno, sabe, quién sabe, no lo sé, la verdad, esa es mi respuesta más honesta, ¿no? Y no estoy seguro de que podamos saberlo fuera de toda duda razonable, ¿no? Entonces yo creo que hay una limitación epistémica, a mi parecer, insuperable, ¿no? Entonces, volviendo al concepto de representación, pues de nuevo, no hay hablar de el concepto de representación ya es engañoso, porque sugiere la existencia de un concepto único. Y si vemos las distintas definiciones, pues al parecer pareciera que se está hablando de conceptos muy distintos, ¿no? Sin ánimo de identificar definiciones con conceptos, que es otro rollo allí, ¿no? La distinción entre definición y concepto, ¿no? Si hay una distinción o no. Pero, de nuevo, si se considera que distintas definiciones, se supone que distintas definiciones expresan distintos conceptos, pues no hay un concepto único de representación, ¿no? Y eso es un problema dentro de lo que se llamaría el representacionalismo, que es la postura en filosofía de la mente según la cual pues existen las representaciones, y que un perro ladrando. No te preocupes. Y que me está distrayendo. Y que podemos descubrirlas, ¿no?
Entonces digamos, hay una tesis metafísica, ontológica y una tesis epistemológica. No solo existen, sino podemos conocerlas, ¿no? De ciertas maneras, quizás idealmente la manera científica, aunque de nuevo para mí no queda claro exactamente cómo demuestra de manera científica la existencia de una esencia. Si uno se pone a pensarlo en más detalle, no está fácil hacer un experimento, ¿no? En el cual uno pues, retire la esencia de algo, ¿no? Está bien difícil, ¿no? Sí. Entonces, pero de nuevo, no sabemos qué es una representación. Y cuando nos planteamos eso, pues ahí empiezan las discusiones y los debates, y hasta que no se resuelva ese rollo, pues no podemos decir nada significativo o sustantivo acerca de las representaciones, ¿no? Porque si no sabemos, en principio, si no sabemos lo que son, o si no estamos de acuerdo en lo que son, pues ahí hay que pausar, ¿no? Y resolver ese problema, ¿no? Antes de ponernos a hablar sobre si existen o no, para empezar, las representaciones. Entonces, por eso es que yo rechazo el concepto, el representacionalismo. Es una razón mía para rechazar toda esta idea muy extensa, muy extendida, perdón, muy influyente de que hay representaciones, ¿no? En el condicionamiento, en investigación teórica sobre condicionamiento pavloviano, con estos modelos, como por ejemplo el modelo Rescorla-Wagner, etc., es muy común hablar de representaciones internas, ¿no? Pero también lo es en modelos conexionistas, que pareciera paradójico, pero en realidad no lo es. El representacionalismo es totalmente compatible con el conexionismo. Pero por lo menos, de nuevo, en el caso del modelo que yo he manejado, yo no he necesitado para nada, ni en su formulación ni en sus aplicaciones, hablar de representaciones, por ninguna parte. Simplemente hablo de activaciones de entrada, activaciones de salida, activaciones de unidades computacionales, de unidades neurales computacionales, hablo de conexiones, de pesos de conexiones, pero por ninguna parte necesito hablar de representaciones. Claro, podría ser acusado, bueno, pero implícitamente estás hablando de, bueno, pero me estás acusando de algo que yo no estoy diciendo. Estás interpretando lo que yo no. Y sí me he encontrado con ese tipo de crítica, ¿no? No, pero en el fondo eres dualista o en el fondo eres representacionalista. No, yo no lo soy, pero bueno, te estoy diciendo que no lo soy, porque no uso, para empezar, no uso estos términos y no pienso en esos términos. Pero no, persiste la gente, no, pero sí, en el fondo estás hablando. He tenido tantas discusiones con tanta gente sobre esto, al respecto, que bueno, se vuelve muy frustrante, la verdad. Claro. No, visto lo visto, no sé cómo verías, José, si paramos la psicología, la detenemos, nos ponemos de acuerdo un poco en todo y ya continuaremos. Bueno, no necesariamente. Es una posibilidad, pero no podemos hacer eso. Estoy de acuerdo. Más bien mi idea es que los debates teóricos sobre todo, debates teóricos y quizás debates filosóficos y debates conceptuales sobre o en torno a la naturaleza de ciertas cosas, carecen de sentido sin que se resuelvan otras cosas, otros problemas. Pero uno se puede seguir investigando, ¿no? Sin problema. En biología, pues, la biología ha continuado sin una definición estricta de vida y ha progresado muchísimo, lo cual para mí es un indicador de que, bueno, en realidad esta definición no es necesaria para el progreso, ¿no? Lo mismo se puede decir de la psicología, pues la psicología puede seguir avanzando, aunque no tengamos claro exactamente qué es la psicología o exactamente qué estudia o qué debe estudiar. De nuevo, cuando a mí me lo ponen en términos de deberes, así en términos deónticos de deberes y derechos, pues yo reacciono, ¿no? Digo, bueno, un momento, ¿cómo que debo? ¿Quién eres tú para decirme qué debo estudiar? Esa es como mi reacción de contracontrol, ¿no? Como la llamaría Skinner, ¿no? Pero no estoy refiriéndome digamos, a que la investigación
sobre todo experimental, por ejemplo, la investigación, más ampliamente la investigación empírica, deba detenerse esperando un acuerdo conceptual. No. Más bien lo que planteo es que la ausencia de un acuerdo conceptual obstaculiza la resolución de ciertos debates conceptuales teóricos. Pues a pesar de eso, vamos a seguir con 2 conceptos más. El de personalidad, que también le planteas en esa ponencia. Sí, de nuevo, es lo mismo, exactamente lo mismo. Recuerdo vívidamente cuando al principio, al comienzo del año, fue el tercer año de la carrera, que vi teorías de la personalidad. Me pasaron al estrado, ¿no? El profesor me pasó al estrado y me preguntó, ¿qué es la personalidad, crees tú? Esto fue al comienzo del curso, ¿no? Y mi respuesta honesta le dije, mira, no sé, la verdad. Tengo idea. Y pues el profesor dijo, muy buena respuesta. Entonces no sabemos realmente, no podemos especular, podemos, ciertamente todos tienen derecho a pensar al respecto, ciertamente. Pues podría ser fructífero, puede ser, no sé, en muchos casos no lo es, pero puede ser que en otros casos lo sea, este tipo de discusión. En el caso de que inspire, pues, investigación ulterior, puede ser. Y en ese sentido, pues, justifico plenamente la presencia de ese tipo de discusiones. Pero digo lo mismo, o sea, esa es mi respuesta, sí. No lo sé, la verdad. No lo sé, ni nadie lo sabe a ciencia cierta. Que esa es la cuestión, ¿no? También recuerdo vívidamente el libro de texto que utilizamos, no recuerdo el autor, pero un libro de texto muy, muy bonito, ¿no? Con fotos de distintos autores. Entonces, el libro estaba organizado, los capítulos del libro estaban organizados de esa manera, ¿no? En términos muy personales, ¿no? De autores individuales, Freud, Adler, Maslow, Rogers, Skinner, y salían las fotos de estos, ¿no? Y allí la falacia, creo yo, que después me di cuenta que estaba detrás de eso, en ese momento no me había percatado de ello, pero años después, en retrospectiva, me di cuenta de que la falacia que se maneja allí es la suposición de que una sola persona es capaz de entender algo tan complejo, de comprender algo tan complejo como la personalidad, ¿no? Entonces, esta tendencia a personalizar las teorías, ¿no? Que si la teoría de Rogers, que si la teoría de Freud, que si la teoría de Adler, que si la teoría de Jung, la teoría de Maslow, esa forma demasiado personalizada de referirse a las teorías, ¿no? Indica de nuevo esta suposición de que una sola persona es capaz de entender algo tan inmensamente complejo como lo puede ser la personalidad. Y lo mismo para la inteligencia, igual. Entonces está la teoría de Piaget. Entonces que resulta que hay un solo señor, Piaget, que es capaz de entender algo tan inmensamente complejo como la inteligencia. No me lo creo. Ciertamente soy muy escéptico al respecto. Creo que se tiende a sobreestimar. Se tiende a sobreestimar las capacidades cognitivas de personas individuales, ¿no? Y de la especie humana en general, para resolver estos problemas y responder a estas preguntas tan complejas, ¿no? O digamos, siquiera entender algo tan complejo como lo puede ser la personalidad, pero también el aprendizaje, lo mismo, la inteligencia, y fuera también de la psicología. Aquí cuando hablo de la psicología, la biología, la física, me estoy refiriendo a divisiones institucionales, no me estoy refiriendo a divisiones metafísicas, ontológicas, en distintas realidades, ¿no? La realidad física, no. Hay una sola realidad y pues se estudia de distintas maneras, de distintas perspectivas, y esas perspectivas se institucionalizan para
con propósitos organizativos, simplemente para organizar, y toda organización de una u otra forma es arbitraria, se podría organizar de una manera muy distinta. Entonces, para que quede claro, ¿no? Cuando hablo de la psicología, la biología, no estoy, lo estoy hablando en términos de divisiones puramente institucionales, ¿no? Pero bueno, es decir, en términos de la carrera de psicología, la carrera de biología, la carrera de física, la carrera de química, distintas carreras, ¿no? Que de ninguna manera debe suponerse que eso indica que la realidad está objetivamente dividida de esa manera. No, por supuesto que no. Claro. Eso es una división institucional muy útil, ciertamente. Podría ser mejor, supongo, no lo sé. Pero en todo caso, cuando, de nuevo, en la biología, por ejemplo, ¿no? De nuevo volviendo a qué es la vida, ¿no? La vida es algo demasiado complejo y en biología ya están claros, ¿no? Las biólogas y los biólogos están clarísimos en que la vida es algo demasiado complejo como para poder definirla de manera estricta, ¿no? Y para poder entenderla de manera completa y para que una sola persona entienda, ¿no? Logre comprender algo tan complejo como la vida, ¿no? Lo mismo se aplica exactamente a lo que estudiamos en psicología, ¿no? Incluyendo la conducta. La conducta, no hay una definición universalmente aceptada de lo que es conducta. Si tú me preguntas qué es conducta, digo, mira, en realidad no sé, tengo una idea muy, muy intuitiva, muy informal de lo que es conducta, pero no podría dar una definición así estricta, digamos, una definición real, ¿no? De lo que es conducta. Y lo mismo se aplica pues a lo demás, ¿no? El aprendizaje es algo demasiado complejo como para suponer que podemos entenderlo así de una manera muy, muy directa, ¿no? Y muy fácil, ¿no? Si vamos, al final entiendo el punto que señalas, pero si nos alejáramos un poco del debate más académico y, por ejemplo, alguien externo totalmente al gremio de la psicología nos pregunta qué es aprendizaje o qué es conducta, o ¿tú sí que le darías una definición o también...? Sí, empezaría diciendo, mira, es complicado. Empezaría diciendo, no hay una respuesta única a esa pregunta. Hay múltiples respuestas y todavía no hay un acuerdo al respecto. A lo sumo lo que puedo hacer es darte un resumen de las distintas definiciones que hay y ya tú verás qué haces con eso. Pero bueno, sí. Vale, pues pasamos al segundo problema que planteas en esa ponencia, que sí que es un problema más manido en conversaciones al final entre profesionales de la psicología, es el tema de la crisis de la replicación. ¿A qué nos referimos exactamente con ello? ¿Qué problema supone? ¿Cuáles son los orígenes de esta crisis? ¿Cómo le podríamos poner solución? Sí, bueno, esto de la crisis de la replicación empezó con un intento por parte de John Ioannidis, ya hace más de 10 años, y colegas, de replicar resultados, digamos, considerados como importantes e influyentes en psicología. Resultados, digamos, experimentales o de investigación empírica, ¿no? Y resulta pues que lograron replicar un porcentaje muy pequeño, demasiado pequeño de esos resultados. Cuando trataron de repetirlos, no se obtuvieron los mismos resultados. Entonces, y ahí surgió la famosa, la llamada crisis de la replicación, ¿no? Y en general esta crisis, que también se ha mostrado que ocurre en las ciencias biomédicas, cuando tratas de replicar ciertos resultados, pues no se replican, ¿no? Y entonces en general la crisis se refiere a que cuando se tratan de replicar ciertos resultados, pues se fracasa en replicarlos, no se replican. Y eso es un serio problema. Es un serio problema porque se supone que la replicación es un elemento central de la ciencia.
la confiabilidad de los resultados es un elemento central, sobre todo para la aplicabilidad efectiva del conocimiento científico a la solución de problemas prácticos sociales. Entonces, si los resultados experimentales en ciencia básica, por ejemplo, en investigación básica, no son replicables, pues ahí ya tenemos un serio problema. Y ese es digamos, ese es el origen de la crisis, ¿no? Y mi reflexión al respecto es que he estado trabajando en un manuscrito al respecto, es que hasta ahora, hasta donde he visto en todas las discusiones sobre las raíces de este problema, se supone que estas son metodológicas. Es decir, que la crisis tiene un origen metodológico, ya sea, y ahí yo incluyo el uso de la estadística, ¿no? El uso de la estadística inferencial como también metodológico, ¿no? Bueno, toda la discusión de los niveles de significancia, etcétera, ¿no? Lo que llaman el p-hacking, todo esto, ¿no? Entonces ahí también incluyo, pues, esas las incluyo como metodológicas también, ¿no? Pero igualmente en las razones metodológicas encontramos, por ejemplo, diferencias en sujetos, diferencias en aparatos, diferencias en procedimientos, en mediciones, en análisis de resultados. Todas estas han sido algunas de las razones que se han discutido para explicar o algunos de los orígenes o de las raíces de la crisis, ¿no? Y mi crítica al respecto es que es posible, o mi reflexión más bien, es posible que que la crisis no se deba solamente a razones metodológicas. Esa es mi reflexión, que puede haber otras razones. No recuerdo si al final hablé de eso en mi ponencia en la UCAB o no. No recuerdo si incluí eso o no. Pero bueno, es algo es una idea que he estado manejando ya desde hace años, algunos años, y que la he estado pensando y repensando, etcétera, ¿no? Y he estado escribiendo algo al respecto, ¿no? Pero creo que también la crisis puede tener orígenes ontológicos o metafísicos. Esa es la idea que estoy manejando, ¿no? Es posible que la realidad que estemos estudiando sea inherente y objetivamente probabilística. Y si es así, pues la crisis no es una crisis. No hay crisis. Claro. Y un ejemplo que he estado manejando ha sido el ejemplo de la moneda, ¿no? Cuando uno lanza una moneda, pues uno no siempre obtiene el mismo resultado. Eso es obvio. Aproximadamente el 50% de las veces obtienes cara y el otro 50% de las veces obtienes aproximadamente, en promedio, obtienes sello, ¿no? Como le decimos en Venezuela, no sé cómo le dicen en España. Le dicen, en México le dicen cruz. Aquí en México hablan de águila y de sol. Pero bueno, en todo caso, y nadie, eso no es razón para preocuparse, ¿no? Simplemente es así. Ese sistema es de tal manera que pues que da ese resultado y ya está. Y no tiene como mucho sentido angustiarse o entrar en crisis por eso. Bueno, algo parecido creo yo que está ocurriendo. Sospecho, puedo estar equivocado. Como en todo lo que he dicho en esta conversación, puedo estar equivocado. Pero sospecho que también puede haber un componente ontológico ahí, o metafísico importante, ¿no? Que es posible que la naturaleza misma de lo que estudiamos sea probabilística. Y con esto me estoy manejando con una familia de interpretaciones de la probabilidad, interpretaciones filosóficas de la probabilidad, que se le conoce como la teoría o la interpretación de la propensión, según la cual las probabilidades corresponden a características objetivas de la realidad, propensiones, que son características objetivas de la realidad. Entonces no se maneja una caracterización puramente epistémica de la probabilidad, como por ejemplo una medida de nuestra ignorancia, ¿no?
sino que las probabilidades corresponden a formas en las cuales la realidad es objetivamente. Entonces, sospecho que puede haber, que la crisis también se puede deber a eso. Entonces, aún si resolvemos los problemas metodológicos, que los hay ciertamente, pero aún si los resolvemos, sospecho que la crisis no va a desaparecer. Pues muy interesante, y por no entretenerte mucho más, vamos a cerrar con una cuestión también asidua en nuestros programas, pero que nos parece muy interesante para ver las diferentes aristas que componen todo este prisma de la psicología, y sería: ¿cómo ves, José, el futuro de la psicología? O sea, espera, se me ha caído la conexión un momento, no sé si me has escuchado. Recortando, sí, te estoy escuchando, escuché la mayor parte, creo. Vale, pues básicamente, que ¿cómo ves, José, el futuro de la psicología? ¿Crees que iremos a peor y cada vez tendremos un poco más arraigado ese eclecticismo ingenuo? ¿O sí que poco a poco esas miras científicas terminarán por imponerse? De nuevo, mi respuesta honesta es no lo sé, honestamente, no tengo idea. Te puedo expresar mi esperanza, pero eso es muy diferente, ¿no? De hacer una predicción. No pretendo hacer una predicción porque no me siento capaz de eso, ¿no? Mi esperanza es que pues continuemos por lo menos haciendo un esfuerzo por resolver estos problemas, por continuar avanzando, continuar investigando, no detener la investigación porque no hay razón para hacerlo, y a ver qué pasa. Esa es mi actitud, ¿no? Entonces, una actitud, digamos, escéptica en el sentido, digamos, positivo, técnico, filosófico del término. No lo sé, la verdad. No lo sé, pero tengo la esperanza de que en algún momento, quizás no en nuestras vidas, pero quizás en algún momento se resuelvan estos problemas de una u otra forma. Pero no soy muy optimista sobre que se vayan a resolver mañana, ¿no? Digamos a corto o a mediano plazo, ¿no? En el mejor de los casos, sospecho que pues va a tomar mucho más tiempo, ¿no? Ya yo llevo pues 40 años en esto y todavía pues no se resuelven estos problemas que empecé estudiando en la licenciatura. Continúan presentes y han surgido otros problemas, o sea que se ha complicado aún más la cosa, ¿no? Pero de nuevo, continuar investigando a ver qué pasa, porque nunca se sabe. Nunca se sabe qué pueda pasar, ¿no? Y a dónde podamos llegar. Seguir explorando este laberinto o esta jungla, como queramos llamarlo. Seguir explorándolo lo mejor que podamos, a ver a dónde nos lleva, a dónde llegamos. En muchos casos llegaremos a callejones sin salida, en cuyo caso tenemos que retroceder y empezar por otro lado. Pero no me siento capaz de nuevo de predecir, ¿no? Exactamente qué va a pasar. No puedo hacerlo. Pues concluimos por aquí, José. Simplemente agradecerte mucho el rato que has compartido conmigo. Estoy seguro de que nuestra audiencia, que tampoco es que sea masiva, pero estará muy contenta con la charla. También dar las gracias a la gente que se ha mantenido viéndolo en directo, que sí que hemos tenido unas 20 personas más o menos de media todo el rato. Así que, dicho lo cual, te mando un abrazo, José. Muchas si gracias. quieres dejar algún tipo de mensaje final. Pues de nuevo, muchas gracias por la oportunidad. Siempre para mí estas son oportunidades para compartir lo que pienso y para aprender de otras personas. A mí estos comentarios y estas preguntas me sirven para revisar mis propios pensamientos, ¿no? Y mis propias reflexiones al respecto. Y siempre en estas oportunidades, siempre pues, he encontrado ese beneficio, ¿no? Pero mi mensaje sería, mi recomendación sería, pues, en este esfuerzo de avanzar, pues quizás tratar de adoptar actitudes un poco más críticas, ¿no? Hacia lo que leemos y lo que escuchamos. No aceptar
de buenas a primeras, y ahí mi recomendación es la recomendación del escepticismo, entendido de la manera filosófica. Es suspender momentáneamente el juicio para examinar más detalladamente qué es lo que se está proponiendo, qué es lo que se está diciendo. Entonces, mi sugerencia sería esa, partir de que toda propuesta, toda definición, todo concepto, todo método, toda teoría, todo modelo es imperfecto, todo. No hay tal cosa como la propuesta perfecta. Y si alguien nos presenta una propuesta como perfecta, allí ya empiecen a sospechar. Algo anda mal. ¿Okay? Entonces, eso es a lo que me refiero con adoptar una actitud más crítica, ¿no? Sí. Simplemente decir, oye, esto está interesante, déjame revisarlo un poco más, déjame leerlo, pensarlo más y después te digo. No aceptar de buenas a primeras lo que se lee y lo que se escucha por ahí, ¿no? Entonces, esa sería mi recomendación. Pues con este gran mensaje cerramos. Ahora me despido contigo en privado, voy a finalizar transmisión. Así que nada, nos despedimos del chat. Gracias.